Bienvenidos a todos. En esta presentación vamos a ver en términos generales y particulares de Argentina con respecto a la morbimortalidad que se presenta según los datos estadísticos, y también veremos los procesos internos que se producen en el niño durante la hospitalización. Podemos así detallar que en cada etapa, en cada periodo, es frecuente y características ciertas morbilidades. Por ejemplo, en el recién nacido, en cuanto a los nacimientos prematuros con crecimiento intrauterino retardado, algunas anoxias y malformaciones que van a repercutir en el resto de su vida. En el lactante, en las que se encuentran entre las primarias, son obviamente las enfermedades respiratorias, infecciones, alteraciones o problemas gastrointestinales, alergias en los alimentos, infecciones por ejemplo de parásitos, alteraciones del metabolismo, y está seguido de, por ejemplo, otros tipos de infecciones menores, traumatismos, intoxicaciones, y a mayor distancia se sitúa, como habíamos visto, el maltrato, la violencia infantil. En cuanto a la edad infantil, están más prevalentes las enfermedades crónicas, accidentes, intoxicaciones, tumoraciones malignas, como así alteraciones neurológicas como convulsiones y cefaleas. Y ya en la etapa infanto-juvenil están estas morbilidades en cuanto al alcohol, el tabaco, los trastornos nutritivos, la drogadicción y el VIH positivo SIDA. Según los análisis que son datos obligatorios que todos los países deben realizar a la OMS y a la UNICEF en cuanto a la infancia, podemos denotar que en Argentina, en términos generales, estas ciertas enfermedades han ido en disminución, y me refiero como factor esencial a las políticas sanitarias que se implementan y que se desarrollan en Argentina, en que, por ejemplo, la inclusión de la vacuna de rotavirus al calendario nacional, vacuna gratuita, a partir de su implementación, los casos de diarrea por rotavirus disminuyeron. Como así, por ejemplo, la generación de programas de asistencia y tratamiento de cardiopatías congénitas, por ejemplo. Pero en términos generales, recalco que han ido en disminución con estas incorporaciones mediante la política, pero según los últimos datos estadísticos, ha habido una menor adherencia, por ejemplo, a las vacunas debido a factores de alcance, diríamos, geográfico, de acceso a la vacuna, como así la desconfianza que se ha producido desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Entonces vemos que en cuanto a la mortalidad que se presenta en Argentina, el mayor factor de riesgo es la prematurez, debido, por ejemplo, a el menor desarrollo, por ejemplo, inmunológico y de los órganos, que predisponen a ciertas alteraciones y a infecciones, por sobre todo también las respiratorias. Y se presenta una particularidad que, por ejemplo, la adherencia de una familia a un cierto programa, la dificultad de que si ese programa es efectivo al 100%. A esto me refiero que, por ejemplo, uno que adhiere a un programa, por ejemplo, de bienestar de salud, si por parte del gobierno hay un seguimiento en cuanto
en cuanto a, por ejemplo, eh, la vivienda, si está en condiciones o si los factores de del hogar son contraproducentes, o por ejemplo en cuanto a la lactancia materna, si va a adherir a la lactancia materna o a leches complementarias y a todo en la nutrición, por ejemplo. De esta manera vemos que las principales eh, causas de mortalidad en Argentina se da sobre todo en el periodo neonatal, seguida por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas, seguido en tercer lugar por enfermedades respiratorias. Luego podemos ver que diríamos en términos generales enfermedades infecciosas y parasitarias, y después está diríamos otras causas que engloban por ejemplo traumatismos, pero que son muy variadas como para poder identificarlas y detallarlas a cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a ver lo que sucede en los procesos internos durante la hospitalización del niño, que son variados y algunas tienen ciertas particularidades a tener en cuenta, pero por sobre todo también es estas dos imágenes contrapuestas de un niño internado, por ejemplo, más allá de la patología que presente. Entonces, ¿cómo va a estar este niño? ¿Qué experiencia le va a quedar posterior al alta? Si va a ser esta experiencia que transcurrió en un hospital de miedos, de incertidumbres, de no querer volver nunca más al hospital, que obviamente nadie quiere estar internado, pero también está la otra parte de que el niño pase una instancia, diríamos, llevadera y agradable, por ejemplo en compañía quizás de un entorno familiar, y de que no le sea que el hospital como una palabra, como una mala palabra, como un agente de miedo, en donde no solamente uno ingresa al hospital para algún procedimiento, sino que el niño tiene que ir incorporando que también el hospital es un establecimiento eh, para, por ejemplo, el control de su crecimiento o detección de enfermedades tempranas que se puedan tratar y ser más llevadera la vida. Es esencial que nosotros, los enfermeros, así como todo el equipo de salud, tengamos ciertas pautas y ciertas consideraciones que se presentan en esta infancia. Y por ejemplo, estas fases de comportamiento del niño, que está dada por y analizada por Robertson en 1972, estas tres fases se dan en su gran mayoría, para no decir toda la mayoría, de los niños en que están hospitalizados. En que esta conducta, por ejemplo, de protesta, que pasa a una fase de desesperación y después de desprendimiento o de negación, tener la consideración, inculcarnos que un niño, por ejemplo, de que ante un procedimiento invasivo, de colocar, por ejemplo, una vía periférica, no es una conducta de esperarse de que, por ejemplo, nos entregue el brazo y no presente ni siquiera algún tipo de objeción a eso. Obviamente quizás en ciertos niños vamos a tener mayor, digamos, colaboración, depende también del contexto de la familia y también de la de la negociación y de cómo tenemos el vínculo con el niño. Entonces tengamos en cuenta esto, que quizás ciertos niños en donde
estén, diríamos, entregados al tratamiento, no es porque están adaptados, no es porque no sienten dolor, es más, sienten dolor, sienten tristeza, sienten depresión de la internación, sienten este desapego, por ejemplo, de no estar con su familia constantemente, de no estar en su espacio, en su casa, con sus amigos. Y bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta todo el equipo de salud en general. Y bueno, todo esto de los componentes del proceso de atención de enfermería eh, en sí nos ayuda a comprender todas las fases de hospitalización del niño y recordando de que las respuestas, las acciones que realiza el niño, ¿sí? Está dada en función de sus capacidades de desarrollo. Eh, Habíamos hablado en presentaciones anteriores que el desarrollo está también vinculado, por ejemplo, con la nutrición. Entonces tenemos que abocarnos a que no vamos a tener la misma respuesta en un niño, por ejemplo, de 1 año que en un niño de 10 años, por ejemplo. Por lo que hay que tener en cuenta todos los que estuvimos viendo para poder realizar unos cuidados y una atención más eficiente y efectiva y que sea de una instancia por sobre todo llevadera y agradable para el niño y todo el contorno familiar. Entonces nosotros en cuanto a los cuidados que nos abocamos, cuidados hacia el niño y hacia el entorno familiar, que lo debemos incluir en los cuidados, por ejemplo, hay ciertas premisas de que, por ejemplo, no hay que mentir, no hay que mentirle al niño para que, por ejemplo, en una intervención de colocarle una vía, de decirle, no, mira que no te va a doler nada, pero bueno, tomar estrategias, ¿sí? Pero no mentir. Estrategias para ganar su confianza, también incluir a la familia en que esta confianza del niño hacia nosotros tiene que ser efectiva, este, de que por ejemplo podemos incluir para por ejemplo ciertos tratamientos y ganar esta confianza que les digo, utilizar estrategias por ejemplo en cuanto a jugar con el niño, si bien la vorágine del trabajo a veces nos limita en cuanto al tiempo para dedicarle, bueno, no es solamente por ejemplo entrar a la habitación, darle la medicación e irnos, sino que hay ciertos instancias, ciertos tiempos que nosotros podemos le podemos dedicar al niño y a la familia, por ejemplo en cuanto al juego, es decir, bueno, ahora vos me vas a tomar, no sé, la temperatura. Entonces son cuidados que son muy generales, que hay que encarar muchas estrategias, que es diferente a por ejemplo en su gran mayoría a la atención que hay en el adulto, y se da justamente por esto que venimos denotando en cuanto al crecimiento y desarrollo, en que también uno de los cuidados es el baño. El baño se debe realizar, incluir también a la familia, y es una instancia de que por ejemplo el baño nosotros podemos diríamos observar en forma por ejemplo más detallada si hay alguna cierta anomalía, podemos evaluar el estado de la piel, pero como así hacer partícipe al familiar que está con él, fomentando un apego, ¿sí? Una mayor vinculación,
un mayor afecto, y también con nosotros una mayor confianza de que su hijo diríamos, le vamos a brindar los cuidados de la mejor manera. Como así, por ejemplo, generar estrategias y vincularnos, por ejemplo, y darle, por ejemplo, a conocer al médico que si hay algún tratamiento, por ejemplo, alguna medicación en horarios nocturnos, por ejemplo, y a ver si se puede adecuar en otros horarios para favorecer, digamos, el descanso, el reposo y el sueño, en que tengamos en cuenta que durante la infancia y por factores fisiológicos, durante la noche y durante el sueño hay una mayor producción de el HCG, de la hormona de crecimiento, y que son esenciales. Entonces la interrupción del sueño, si bien en ciertas circunstancias se deben realizar, es esto, de fomentar y generar estrategias para que durante la noche haya menor interrupciones en cuanto al sueño del niño y también de la familia, ¿no?, que está con él. Y tener en cuenta de que en parte de los cuidados, ¿sí?, de consultarle también a la mamá, al papá, al familiar que esté, obviamente teniendo en cuenta esta vinculación que tenga con el niño, ¿sí? Porque ellos son los que más lo conocen. Y por ejemplo, una madre que está muy vinculada a su hijo, sabe que, por ejemplo, los distintos tipos de cuando llora. No siempre, por ejemplo, un niño llora de la misma manera. Y la mamá, por ejemplo, puede saber, no, mira, está llorando porque tiene hambre. O porque tiene alguna... no pudo dormir anoche bien. O porque ahora le tengo que cambiar el pañal. Entonces, bueno, dentro de estos cuidados también hacerle partícipe a la madre y consultarle a este entorno familiar en cuanto a su hijo y poder así brindar un mejor cuidado en términos generales. Agrego y quiero enfatizar en cuanto a los cuidados, en cuanto a el juego. Vuelvo con lo mismo, recordemos que el niño está en una etapa de desarrollo y crecimiento. Entonces, cuando nosotros realizamos algún juego o el niño tenga algún juego, de ver que sí es adaptado, o sea, si es seguro para su edad. Por ejemplo, unos bloques tipo Rusty de encastre para un niño de 1 año, hay riesgos, ¿sí? No son aptos para ese niño por esa edad. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que está en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo, que no tenga la noción esta de que si lo ingiere se puede asfixiar. Entonces es un riesgo estos descuidos. Por eso enfatizo que el juego tiene que estar acorde a su edad. Y tomo por ejemplo algo que suele ser frecuente por parte del personal de salud, de usar el guante como globo. Inflar un guante, hacerle una carita. Entonces hay que tener ciertas particularidades con esto, darle seguridad. ¿Por qué? Porque en realidad en cualquier edad, ¿sí?, darle un globo a un niño en esta etapa de hospitalización intercurre en un gran riesgo de que se lo pueda llevar a la boca y de que
se asfixie. Entonces, en cuanto a este juego que uno quizás en primera instancia es algo que tenemos a mano, deberíamos evitar eso, ¿sí? Evitar de hacer globos con los guantes, o que algún familiar le traiga un globo, porque es riesgoso, ¿sí? Y puede repercutir mucho en la salud del niño.